El imperio de la ley es todo. Claro. No se puede alegar ignorancia de la ley, no se puede eximir a nadie. Que concierne mucho con la parte migratoria, donde hay un desorden, donde hay informalidad del estatus. Fue irrevocable, como que nadie podía después decir 20 años. Estas decisiones que está tomando nuestro presidente. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche, nuevamente aquí en Los Ignorantes, donde queremos salir de la ignorancia un tema a la vez. Hace 15 días, en este mismo espacio, tuvimos el privilegio de recibir al doctor Walter Hernández, quien nos puso en el contexto la situación que atraviesa la nación venezolana en las últimas semanas. Esa gran revuelta popular, la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino, el desconocimiento del hasta entonces líder de la revolución chavista, Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela por la comunidad internacional, que gradualmente le ha ido retirando el apoyo. Y ahora las marchas multitudinarias en Caracas pidiendo su salida, la llegada de ayuda humanitaria por parte de naciones que apoyan a Guaidó y que le ofrecen al pueblo venezolano una salida a la carestía de bienes básicos que están atravesando. Hace 15 días conocíamos la historia. Hoy vamos a enfocarnos en el ahora, en el momento que vive Venezuela. Y para esto, pues tenemos un invitado y esta persona, un venezolano, un conocedor de la realidad de su país, será quien nos dé esa semblanza. Luis. Don Víctor Quintero, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros en esta entrega de Los Ignorantes. Estamos muy complacidos. Hemos venido, como decía Robert, intentando deshilar cómo es que se van dando los acontecimientos, aprender un poquito del contexto histórico de Venezuela, de por qué tal vez se hace tan sencillo entender en un país en donde ya hubo otras dictaduras anteriormente, cómo se fueron dando, cómo en la idiosincrasia del venezolano ya eso es parte de, y pues don Walter nos hizo una introducción muy interesante que hoy queremos traer al contexto actual, así que muchísimas gracias por acompañarnos, Andrés. Don Víctor, muchas gracias. En esta entrega queríamos, como dice Luis Alonso, actualizarnos un poco más y desmenuzar estos 20 años que su país ha estado inmerso en esta dictadura y poco a poco ha ido encareciendo más la vida en su país. Ha iniciado el éxodo migratorio, donde han habido intentos por parte de distintas partes de la oposición en tomar las riendas del país y en aras de mejorar la vida venezolana. Agradecerle que esté con nosotros y que nos logre contextualizar a los ignorantes sobre toda esta historia venezolana. No, más bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El concepto me parece espectacular. Me parece idóneo este tipo de programas, este tipo de ventanas, porque a veces vamos por la vida y eso es parte de la tragedia del venezolano y es parte de los paralelismos que yo con 14 años ya aquí he podido ver en Costa Rica, poco a poco identificar. Vamos por la vida quejándonos, renegando de lo que tenemos,
de lo que está pasando sin saber que hay cosas peores y sin saber lo que nos están vendiendo. A veces nos venden un cambio, nos están vendiendo un cambio constantemente disfrazado de populismo. Ya aquí lo hemos visto, lo estamos viendo. Y bueno, Venezuela hace 20 años cayó en ese encanto del populismo. La gente votó por un Mesías. Y yo siempre digo que más que el voto de la gente fue la apatía de los que no votaron. Porque a la final Chávez, que ganó esas elecciones con un 52% o 46%, algo así de los votos, fue elegido o sea, los que votaron fueron un 21% del padrón electoral. O sea, hubo un 79% de venezolanos que no votaron. Se quedaron en la casa. Se quedaron en la casa. Y definitivamente esa gente fue la que hizo Chávez presidente. El que pudo haber hecho algo para evitarlo. Lo demás es historia. Por eso, entre las cosas que uno con desespero, aquí como venezolano, ya yo soy costarricense también, por lo tanto ya puedo hablar libremente de la política del país, cosa que antes no hacía por respeto. En las pasadas elecciones yo fui con desespero, invitaba al que veía indeciso, lo invitaba a votar. Vota, no importa, ve y vota. Por el que menos te guste, por el que más te guste, vota, pero no te quedes en tu casa. La gente no sabe lo que puede llegar a pesar no votar. Ahora, sí, quisiera preguntarle, don Víctor, ¿es tan grave el abstencionismo como la ignorancia de la fórmula política que usa el populismo y votar a favor de ella? Es decir, tan grave puede ser que yo no vote como que vote por aquel que yo todavía no he podido identificar que me va a vender un discurso parecido al que se dio en Venezuela. Por supuesto, por supuesto. O sea, ahí hay dos componentes. El primero es no votar. Ya eso te hace cómplice automáticamente del que gane, cómplice en el caso de que sea un desastre, porque no votaste, pudiste haberte expresado. Y lo otro es, y Costa Rica ahí sí debo decir, para defender un poquito que está, porque el germen de este populismo es el descontento, la desigualdad social que genera resentimiento y la falta de educación. Y a pesar de las fallas y los problemas que puede haber en el sistema educativo en Costa Rica, esto es un pueblo per se educado. O sea, a lo mejor, repito, ¿no? Porque yo estoy en la calle y lo siento, la gente dice que no o no lo siente, pero a veces hay que salir, o sea, hay que saber... Sí, en un plano comparativo. Hay que compararse para saber qué tan bien o tan mal estamos. Y en Costa Rica, la vacuna que ha permitido que no sucumbamos totalmente, porque ya tenemos pruebas de que sí estamos... Hay síntomas. Sí, claro, es la educación. En Venezuela la educación jamás era, estoy hablando del 98 contra Costa Rica ahorita en los 2000, jamás era el mismo nivel de educación. Y si a eso le sumas el resentimiento que había por la diferencia de clases, pues ahí estaba el germen para que una persona como Chávez tomara el poder. Santayana, el historiador estadounidense, decía que los países que no aprendían de sus errores estaban condenados a repetirlos. Venezuela atravesó históricamente periodos de dictadura, en los tiempos de Gómez, en los tiempos de Pérez Jiménez. Tuvo un interludio republicano democrático desde los años 60 hasta el 98. Sí, y del 60 al 98, sí. Y después de ahí caen bajo el embrujo, por llamarlo de alguna forma, del discurso mesiánico de Hugo Chávez. Así es. A partir de ese momento, recuerdo los datos de Latinobarómetro de inicios de los años 2000. La confianza de los venezolanos en la democracia se disparó hacia lo alto, tanto del lado chavista, que estaba seguro de representar una novedad democrática, la democracia participativa, como del lado antichavista, que creían que podían salir de la potencial crisis por medios igualmente democráticos. La democracia
en Venezuela por sí sola se utilizó para acabar con los límites al poder, con lo que son las instituciones republicanas y para avanzar más bien hacia un autoritarismo. Y eso genera una crisis en el cual el gobierno encuentra muy fácil desactivar a la Asamblea Nacional, que le es hostil. Así es. Pero a su vez la Asamblea Nacional invoca la misma constitución chavista para declarar vacante la presidencia a partir del 10 de enero. Porque es la herramienta que hay. Exactamente. Es la herramienta que hay. Veo una determinación por parte de la oposición de salir de la crisis de forma institucional. Por supuesto. Muy interesante esa vocación republicana que demuestra tener en esta ocasión la oposición, que en otras veces tal vez no ha tenido la misma consistencia. Muchas personas se preguntarán por qué es que todavía no habrán sacado a Maduro por la fuerza, y es en un sentido loable como la oposición ha intentado hacerlo de manera más institucional, como decía. Sí. Bueno, hay un elemento que hay que agregarle a ese análisis, un elemento para los venezolanos lamentable, que es que en anteriores momentos, en anteriores ocasiones, momentums como el que hay ahora, la oposición no actuaba unida, y siempre ha habido desde entonces, desde esos tiempos, cierto sector de la oposición, ciertas personas haciéndole el juego al gobierno. Ya eso es algo innegable, eso es algo que no se puede ocultar. Yo creo que tarde o temprano, como ya estamos llegando a un desenlace, después se sabrán quiénes fueron a ciencia cierta estas personas, el grado del daño que le hicieron al país y los motivos, que en muchos casos son económicos. Es decir, tienen no uno, sino varios Judas sentados en la mesa. Es correcto, siempre los hubo. Y por eso la desconfianza y el descontento del venezolano. O sea, El chavismo está muy unido y la oposición no. El chavismo está muy unido, o sea, entre bandidos se protegen. Sí, se hizo y un bloque. Dentro de la oposición se permeó esta filosofía de corrupción. No es difícil, o sea, son 20 años. Tal vez por eso yo me vine a Costa Rica, me fui de Venezuela, porque son 20 años socavando los valores. O sea, es un gobierno que está hecho no para construir, sino para destruir. Y en lo que ha sido más eficaz es en destruir los valores del venezolano. Que ya venían golpeados, pero tú todavía conseguías gente de palabra, gente queriendo hacer las cosas de buena manera, gente con valores morales y éticos. Y ahora ya se volvió un tema, o sea, el sistema está hecho en Venezuela, en los últimos años ya de manera más violenta, para socavar tus valores. O sea, es imposible que tú no contribuyas de alguna manera a un acto de corrupción. El empleo formal, la devaluación y la inflación que hay es tan abrumadora, o sea, es tan abismal, es tan violenta, que ya las empresas no pueden retener a sus empleados, porque hay empleados, yo sé de casos, tengo un amigo que renunció a su trabajo y tenía un puestazo en un banco a nivel nacional, y porque me decía, mae, por más que yo gano, yo vendo 2 acumuladores de baterías, o sea, de carros, acumuladores, baterías, no recuerdo aquí cómo se dice. Baterías. Y con eso me gano más que el sueldo que gano en el banco del mes como ejecutivo de sistemas del banco a nivel nacional. O sea, era una gerencia, estamos hablando de una gerencia. Ahora imagínate los empleados medios o de niveles medios o bajos. Entonces, todo es una mordida, para hablar en tico. Todo es un chorizo. Todo, para sacar lo que sea, todo es un chorizo. Está corrompido en su totalidad. Total. Entonces, ¿cómo te mantienes? Por eso es que yo siempre me cuido de no juzgar al que está en Venezuela y que no ha mantenido más o menos sus principios. Sí hay, por supuesto, gente que uno sabe y se da cuenta que lo han hecho por comodidad, por la probabilidad, por la posibilidad de hacer dinero más fácil, más rápido. No juzga la necesidad de usted, más pero que yo todo. no juzgo, claro, porque se volvió un tema de necesidad. O sea, ¿qué haces tú con mantener tus valores? ¿O cómo mantienes tú tus valores si tienes 3 hijos en tu casa que si no llevas pan, no comen? Sí, la situación es tan grave que Es ya... básica. Y O sea, eso, el por mercado eso, negro se institucionalizó y se desde hace años democratizó. hay una palabra ya que define a estas personas, que ese mercado negro son los bachaqueros. O
O sea, son como los bachacos, las hormigas estas grandes que cargan, tienen capacidad de cargar, y esos bachaqueros, o sea, todo el mundo es bachaquero, o todo el mundo conoce bachaqueros, y así es que consiguen las cosas. ¿Y está el gobierno más bien surtiendo ese mercado? Claro, claro. ¿Cómo funciona esa dinámica? Estos días yo estoy en varios chats de activistas a nivel mundial porque yo estoy en una de las 2 plataformas más grandes del mundo que se llama Venezuela Somos Todos. Allí soy aparte directivo y dirijo Centroamérica y Caribe. Este es un grupo de migrantes que están fuera de Venezuela. Sí. Ok. Sí, estamos, en el caso de Venezuela Somos Todos, estamos en 35 países, somos aproximadamente 120, 130 activistas. Es un grupo que está todo el tiempo creciendo, ¿no? Ya me imagino ese chat. No se lo imagina. Son 24 horas, porque cuando América duerme, Europa está despierta. Entonces, uno se levanta en la mañana y son 100 mensajes que ya tiene 200 mensajes. Claro. Y más en estos días. Claro. Entonces, ahí tú te enteras de la noticia. Primero que todo, mucha gente maneja información privilegiada, digamos, por encima del promedio de la gente. Y en estos días estaba hablando una compañera diciendo, y inclusive estaba por pasar fotos y todo, una amiga que consiguió, no recuerdo qué insumos eran, creo que era comida, y le dijeron una bodega, y cuando llegaron a la bodega, que era todo así medio secreto, y abrieron la bodega, eran unos militares los que le estaban atendiendo a la gente. Interesante. Eso es lo que vive Venezuela. Me llamó tremendamente la atención que hicieras hincapié en el ataque a los valores. Es decir, la revolución chavista, si cabe el nombre, podemos darle otros. Socialismo del siglo XXI. Empezó por el ataque cultural. Digamos, una revolución marxista del siglo XIX, del siglo XX, inicio del siglo XX, caso de la Revolución Rusa. Empezaba atacando el sistema económico y después, establecidos en el poder, intentaban ver cómo le cambiaban los valores a su civilización. En la Unión Soviética lo intentaron por 70 años y fracasaron. Así es. Ahora parece que la táctica es al revés. Ataca los valores, la cultura, para después lograr atrapar el poder estatal mediante las emociones, y después, a partir de ahí, empiezan a hacer desastre desde el punto de vista económico. Claro. Me llama mucho la atención porque es un método mucho más sutil, tal vez un poco más lento, pero igual de desastroso, porque las personas pierden sus valores por temor a perder su despensa, y al final terminan perdiendo las dos cosas. Así es, y se terminan convirtiendo en esclavos, porque lamentablemente, y suena duro decirlo, pero Venezuela hoy en día es un país de mendigos. O sea, están las bolsas estas CLAPS famosas que hay, y tienes que tener un carnet que ya está comprobado, que hay una empresa china que elaboró todo eso, y con ese carnet que cada vez lo vas usando, lo usas para echar gasolina ya, para muchas cosas, lo que hacen es que te van armando, o sea, es un mecanismo para espiar y controlar tu vida. Perfilan tu consumo. Es un Big Brother total. Porque por allí te van o sea, prácticamente para todo tienes que presentarlo. Y por ahí ellos van chequeando tu movimiento, lo que estás haciendo, lo que gastas, lo que no gastas, en qué no gastas. No puedes comprar ni vender si no tienes esa tarjeta. No. Es como la marca de la bestia. No, pero por lo menos para tener acceso a las bolsas estas, los CLAPS, tienes que tener, para echar gasolina, tienes que tener el carnet. En un país tan increíblemente rico en recursos como Venezuela, depender de ese carnet y no tener recursos, tener la despensa vacía, las personas pasan hambre, no se recibe atención médica, y el carnet es la diferencia entre la miseria y la pobreza. Así es. ¿Cómo llega este discurso a calar tan hondo en el electorado a finales del 90 para que después se les haga tan difícil salirse de esa heroína? Es que al principio es como una droga que me hace sentir bien y llegó mi Mesías. Y hay cambios. Hay cambios, hay cambios notables. Yo, por ejemplo, como comunicador y músico, las leyes que comienza a implementar Chávez a nivel de apoyo a las orquestas sinfónicas, a las bandas de las regiones, diferentes regiones, el nivel musical agarra un crecimiento exponencial. Se comienzan a percibir algunas cosas que seducen, parece ser como una pequeña dosis de droga, pero que después
se dan cuenta que todo eso tuvo que ser financiado de alguna manera y ese dinero pues ya no está, y entonces ahora, ¿cómo hago yo para salirme de eso si ya quedé enganchado? Se acabó la plata ajena, diría Margaret. Claro, Exacto. Claro, Chávez al principio, bueno, supo, a ver, tengo amigos que llegaron a conocerlo personalmente y me dicen que ni siquiera de conocerlo, nada más verlo de cerca, darle la mano, cosas tan básicas como eso. O sea, era una persona que gozaba un magnetismo, un carisma brutal. Es lo que me han dicho gente que lo conoció. Llega de promesas, de populismo, de ofrecerle a la gente, de prometerle a la gente lo que la gente... O sea, él supo, el equipo que tenía atrás, supieron interpretar las necesidades de la gente, lo que la gente quería escuchar, y punto, eso fue lo que dijo. Al principio no le fue tan fácil, porque prometió muchas cosas, después empezó a enseñar la cara poco a poco, y no había cómo mantener ese populismo. Al principio, los 2-3 primeros años. ¿Qué pasó? Que vino el boom petrolero. Y el barril de petróleo se disparó encima de $100 y llegó una bonanza a Venezuela, o sea, bueno, a todos los países petroleros, pero que nunca, o sea, nunca antes habían llegado. Creo que el barril llegó a estar hasta $150, $120. A nadie le sirvió más la invasión estadounidense de Irak que a Venezuela. Como Por supuesto. Ironías. Aparte de que sí, ellos fueron muy astutos y eficaces, ellos empezaron a complotar en la OPEP para bajar los niveles de producción. Las cuotas de todos los países de la OPEP las empezaron a bajar, y eso lo lideró Venezuela. ¿Qué pasa? Que cuando tú bajas la oferta, sube el precio. Sube el precio. Claro. Entonces ellos empezaron a bajar, a dejar menos petróleo disponible en el mercado, y con eso subió el precio. Y a eso le sumas la guerra de Cuba y la guerra de Irak, o sea, todos estos eventos que hubo, y el precio se disparó. Hubo muchos años arriba. Don Víctor, hace 2-3 días la vicepresidenta de Venezuela hizo un comunicado de prensa en donde está rodeada de su séquito de gente, y muestra unos papeles que no sé de dónde salen, diciendo que son estudios científicos que demuestran que la ayuda humanitaria que viene para Venezuela son armas químicas y que viene contaminada armas biológicas, perdón, que viene contaminada y que es cancerígena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya, yo debo ser muy sincero, a mí ya me da un poco de pena ajena cuando veo este tipo de manifestaciones tan en contra de un pueblo que se está muriendo de hambre. Podemos ver en algunas de las fotografías que tenemos en el set. Ya cuando pensamos que todo lo vimos, sale algo más. Exacto, cuando pensamos que ya alcanzaron el límite de la estupidez. Sí, del cinismo. Lo que siguen van a decir que la ayuda humanitaria la traen extraterrestres, entonces que por eso no la van a aceptar. No sé, ¿qué es lo que sigue? Por ahí hubo un gobernador con un comentario de ese tipo, un gobernador chavista, que me da vergüenza repetirlo. Que sí, no hay límite. El límite, o sea, el límite de... Ya yo a veces me pongo a pensar a quién le hablan. Creo que no estamos en época de encuestas, pero no hace mucho, hace una semana, algo así, vi una encuesta y ya el apoyo a Maduro andaba por el 12-13% y todo el resto era Guaidó. Entonces, tú te preguntas a quién le hablan. Cada vez, Venezuela está secuestrada por 3-4 mil personas. Y es un número grande porque ahí te estoy incluyendo las fuerzas especiales, no te estoy hablando de las fuerzas armadas institucionales, no. Hay un grupo, el FAE, creo que se llama, que es el que están usando ahorita para todo, inclusive lo enviaron para la frontera. Esos son los que están ya en cursos, en crímenes de lesa humanidad. Eso nos tiene vuelta atrás. Ya van 400 o 600 denuncias, o sea, casos de tortura sistemática y violación de derechos humanos en la Corte Penal Internacional. Pueden darle la amnistía que quieran, pero esos cursos, esos cargos y esas denuncias ya siguen un camino, siguen un curso. Y sobre eso no hay amnistía. Tarde o temprano van a terminar pagando.
¿Qué lectura tiene usted de en este momento los gobiernos finalmente están tomando una postura oficial en contra de Maduro, que antes tal vez ustedes resentían que era muy leve, era muy Timoratos, tal vez. Exacto, era muy tímida y de repente la gente decía, por favor, los países de Latinoamérica tienen que hacer algo, y no pasaba nada, era todo como muy condescendiente. Así es. Sí, durante muchos años nos sentimos muy solos. Yo recuerdo en estos días, cuando estaba hablando en una reunión que tuvimos, la primera que se hizo aquí con motivo de esto, que fue en casa de Oscar Arias, y yo en la presentación que hice de don Oscar dije que realmente reconocíamos y estábamos allí reunidos ese día porque cuando nadie nos apoyaba, ya él nos apoyaba, y en el 2014 ya él denunciaba a Maduro como un dictador, y fue la primera persona que con rango mundial llamó a Maduro dictador. Y tenemos que recordar, y eso era donde lo ponía yo en contexto, porque ahorita es muy fácil decirle dictador, que cuando eso se dio, que fue un 14 de febrero en su casa, la primera vez que lo dijo, las votaciones en la OEA para una resolución de Venezuela sacaban, a favor de la libertad o de la democracia, sacaban 6 votos, 8 votos, 5 votos, eso era lo que había. Durante muchos años nos sentimos muy solos, había una desesperanza muy grande. Lo que yo pude ver como activista a nivel internacional lo veía mucho en las reuniones en casa de don Oscar, cuando venían nuestros líderes a reunirse con él, en reuniones en privado, siempre había un reproche a que afuera no veían a nuestra oposición, a nuestros líderes unidos. Habían como bandos internamente, pugnas. Entonces, el reproche era, ¿cómo los ayudamos si entre ustedes mismos no se ponen de acuerdo, no se unen? Entonces, eso pasó mucho tiempo. Ahora yo creo que está el cóctel perfecto. Todos los ingredientes se han conjugado de manera perfecta para ya tener un final, el que todos estamos esperando, que es recuperar la libertad. Don Víctor, podríamos decir que los intentos anteriores de Leopoldo López y del señor Capriles carecían de la unidad, y por ahí fue donde fueron intentos fallidos para recuperar Venezuela. Sí, y no vas a creer que ahorita la unidad es mejor o más sincera que la de antes. Lo que pasa es que en esta coyuntura hay factores que están por arriba de esa unidad que están presionando para que esa unidad se mantenga. Y ahorita en Venezuela, te lo voy a decir muy coloquialmente, en jerga venezolana o maravina, de donde soy yo, de Maracaibo, ahorita el que se resbale no le va a ir bien. O sea, ya no es momento de deslindarse del camino de la democracia y la libertad en Venezuela. Eso es lo que está pasando. Es por eso que algunos militares la están viendo venir, y entonces mejor... Ojo, ya va. No, aparte de la seducción... Te estoy hablando de la oposición. Yo no te estoy hablando del chavismo o del madurismo de los militares. Te estoy hablando de la oposición. Sí, claro, pero algunos militares están viendo y los eso militares, y están diciendo, claro, mejor me paso de bando. No, y también estas medidas Eso no es una noticia que te esté trayendo aquí. O sea, yo siempre le digo a la gente, ¿no?, que es lo que he ido viendo y aprendiendo con esto del activismo, que nos dicen cosas, gente que está muy, muy conectada, cada quien en su país, en su origen, por ejemplo, con Estados Unidos. Digo, no sigan a Trump, que casi no declara, declara muy puntual, sigan a Marco Rubio. Marco Rubio es la voz de Trump a nivel de Maduro. O sea, Trump no se va a rebajar comunicacionalmente al nivel de Maduro. Para eso tiene a Marco Rubio, que sea su vocero. Es una estrategia de comunicación política. Sí, totalmente. Sí. No le va a dar la importancia que no tiene para Trump. Entonces, Marco Rubio es el que... el mensajero, el vocero. Lo que Marco Rubio diga, mosca, porque por ahí vienen los tiros. ¿Cómo podríamos tener nosotros una lectura correcta a nivel político de lo que representa el socialismo del siglo XXI? Que evidentemente en nuestro país hay una tendencia política hacia
hacia todo este tema de los derechos humanos, del populismo, de quedarle bien aquí, de quedarle bien allá, el sector productivo. Lo están viendo como algo ahí, ¿verdad? Que ya no es tan importante. Muchos empresarios tienen bastante temor. Y el otro día, la semana pasada, lo conversábamos con nuestros invitados, Agustín Laje y Nicolás Márquez, de que todo esta nueva manera de vender el socialismo, ya no a nivel de lo económico, porque en lo económico ellos mismos son su propia antipropaganda, ¿verdad? Así es. Pero entonces se van por lo social, por lo cultural, por el corazón, por las emociones. Usted nos decía que tiene, ¿cuántos años de estar acá? Casi 14. Casi 14 años. En esos casi 14 años, ¿cuál es la lectura actual de lo que Costa Rica está viviendo? Nunca podría pasar por la mente del tico que eso va a suceder acá. La lectura, porque ustedes son como los que están fuera de la barrera viendo las corridas de toros diciendo, a estos les están vendiendo gato por liebre y no lo están percibiendo. Claro, ¿cuál es tu lectura? Lo va a agarrar el toro, no lo ve. Lo vemos de afuera y venimos a donde asustan. Claro. O sea, ya lo vivimos. Yo les voy a comentar rapidito el detonante que a mí me llevó a venirme acá. Y hoy en día yo me siento ese cubano que en el 98 un primo me llevó, era un odontólogo, este muchacho cubano, y un día lo llevaron a mi oficina, me lo presentaron. El papá era el director del Hospital Central de La Habana, o sea, y entonces le digo, ay, tú qué, y nosotros ignorantes de lo de Cuba, ¿no? Ay, ¿y qué estás haciendo aquí? Como, no, me vine con la ley, yo no sé qué tal, me vine por avión, pues no podía irse en balsa a Venezuela por la distancia, y estoy aquí refugiado. Y tú eres odontólogo y te viniste huyendo siendo odontólogo. Sí, mi papá es director del Hospital Central de La Habana. Y siendo tu papá el director del principal hospital de La Habana, tú dices, sí, él gana $28 mensuales. Yo no lo podía entender. Entonces este muchacho, bueno, a todas estas tienen que tener cuidado, yo no sé qué, porque aquí, en ese momento que él fue, yo recuerdo, no se me olvida, era el momento en que se estaban cruzando en las encuestas la curva de Chávez ascendiendo e Irene Sáenz descendiendo, que era la candidata que estaba más fuerte. Las elecciones fueron en diciembre, eso sería como en junio, julio, que yo conocí a este muchacho. Yo te digo porque hoy en día yo soy cubano. Y el muchacho empezó. Aquí en Venezuela va a pasar, cuando gane Chávez, Dios quiera que no gane Chávez, va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto. O sea, me hizo una descripción, una sinopsis, punto por punto de lo que iba a pasar. Un poquito la dinámica que hizo el actor. Sí, yo lo interrumpía de vez en cuando y le decía, ¿cómo lamento lo que usted...? O sea, de verdad porque se veía que él venía de sufrir. Y yo le decía, yo lo lamento mucho. Fíjate cómo es hoy en día el tico, como me habla a mí a veces algún tico, o amigos ticos, cuando el venezolano le está hablando. Pero es que nosotros no somos Cuba. Escucha las respuestas mías. Y seguía hablando y le decía, sí, pero es que no estamos en los 60. Y seguía hablando y yo le decía, sí, pero es que Cuba no tiene petróleo, Venezuela sí. Y seguía hablando y yo le decía, Estados Unidos jamás va a permitir que lo que pasó en Cuba pase en Venezuela. Como 7, 8 variaciones del aquí no va a pasar. Sí. No vale, yo no creo. No vale, el famoso no vale, yo no creo de Orlando Urdaneta. Esa fue mi conversación con él. Gana Chávez. Sí. Gana Chávez. Empiezan a pasar uno a uno las cosas que ese muchacho me fue diciendo en el orden que me las fue diciendo. Irían 4, 5, vino el golpe de abril, yo no sé qué, todo lo demás. Y yo llegué un día que dije, que no volví a ver más nunca. Y yo dije, después viene esto y esto, y yo no quiero eso para mí. Me voy. Y fue cuando empecé a ver a dónde me iba. Teniendo unos negocios donde era próspero, por decirlo así, me iba muy bien económicamente, en un momento que el país económicamente no estaba bien, pero bueno, con mi esfuerzo me iba bien y era próspero y era respetado, era reconocido en mi medio, yo estaba feliz, o sea, no tenía motivos, digamos, económicos o sociales para irme de Venezuela. Pero yo respeté el librito que me dio el cubano y por eso estoy aquí, por eso tengo ya 14 años aquí. Y entonces ahora el tico
Entonces ahora el tico yo a veces... Se vuelven los papeles y ¿qué sucede? Bueno, Vale, yo no creo. Exacto. yo voy viendo ¿Ve algún cosas. prólogo usted de esa película? Sí, claro. A ver, todavía hay distancia. O sea, todavía es un germen que está ahí en... Latente. Sí, pero Incubándose. ya el caldo, a ver, el caldo cultivo ya está. O sea, digamos, la hornilla, el fogón ya está encendido, ¿verdad? Por supuesto, como venezolano, ya siendo costarricense lo puedo decir abiertamente, me aterró cuando Villa Alta y Frente Amplio. 2014. Yo dije, si gana, yo creo que yo me voy de Costa Rica. O sea, migrar por segunda vez de otro país, por lo mismo, por Dios. Gracias a Dios, como te dije, ahí se impuso la educación, la base de educación que hay. O sea, ese modelo, o sea, ellos descubrieron allí que con ese discurso de él no era que iban a llegar. ¿Qué le dirías a un mexicano hoy? Que van derechito a donde estaba Venezuela. O sea, es más, lo que nos aterra a los venezolanos, y lo hemos venido analizando, lo hemos venido viendo, es que lo que Chávez hizo en los 3, 4 primeros años, López Obrador lo está haciendo, o lo está intentando hacer En semanas. en meses. O sea, ese es un carro en una bajada en San Antonio de Casimás sin freno. Ese está desatado. Desbocado. Alguien me decía en la academia que México siempre llega tarde a los procesos latinoamericanos, políticos, sociales, económicos, pero que siempre los perfecciona. En los años 80, 90, el emporio del narcotráfico era Colombia y los mexicanos eran aprendices. Pero después México se volvió el epicentro y perfeccionaron la industria perversa del narcotráfico. Ahora, después de que pasó el proceso de Venezuela, y cuando Venezuela ya busca la salida, México está iniciando el camino y parece también que López Obrador perfeccionó la teoría. ¿Qué hizo López Obrador? Hablarle al descontento, hablarle a los desiguales, hablarle a los resentidos. Capitalizó. Me llama la atención que al referirte a Villalta, nos decías, con ese discurso en Costa Rica no ganan. Efectivamente, Villalta queda de tercero en las elecciones. En la mejor elección de la historia de la izquierda costarricense queda de tercero. Saca 9 diputados. ¿Con cuál discurso sí ganan? Si con ese no. No lo sé, porque jamás me vería como asesor político del Frente Amplio. Bueno, no lo sé. pero- Ahora, ¿en qué y si lo supiera, No tampoco lo lo diría. digo. Ahora bien, dado que el Frente Amplio ya tiene la etiqueta puesta, Ujú. cabrá la posibilidad de que busquen infiltrarse en otras fuerzas políticas para evitar la etiqueta que ya tiene el Frente Amplio. Pues es muy probable. A ver, no voy a hablar del PAC como agrupación, pero es evidente que hay elementos, hay personas dentro del PAC que son tan de izquierda o tan radicales y que simpatizan abiertamente con el socialismo del siglo XXI y que esto va más allá. Ahora, si quieren, hablamos un poquito y yo les digo qué es para mí el socialismo del siglo XXI. Muy bien. Pero por arriba está el Foro de Sao Paulo. Eso, ahí sí está engendrada toda la maldad que estamos viendo en Latinoamérica. El ataque sistemático a la democracia viene todo del Foro de Sao Paulo. Ellos descubrieron hace años que con las armas nunca iban a tener el poder y que ascendiendo al poder a través de las armas, eso era un tiempo definido que tenían porque se convertía en una dictadura. Entonces pasaron a crear otras maneras, a encantar a grupos que están Culturalmente. la población LGTB, Sí, todos esos temas de ideología de género, todas estas cosas. todo eso el es inventado evangelio por ellos. contracultural, por llamarlo de alguna forma. Yo respeto mucho, tengo amigos gays, amigas lesbianas. Yo respeto el tema, pero La imposición a mí es sí, lo que- pero sí. O sea, ahora pasaba al revés. Ahora yo siento como hetero que se nos pretende imponer cosas cuando ellos eran siempre eso lo que rechazaban o criticaban. Lo que decían rechazar. Sí. Evidentemente, la praxis Y tú de tener te das poder- cuenta cuando el Foro Sao Paulo está siendo efectivo aquí en Costa Rica, cuando ves en fotos, en las
paradas, en las marchas que hacen. Vamos a hablar de este segmento, o sea, de la gente LGTB, con una camisa del Che Guevara. El Che Guevara, o sea, no saben ni quién enemigo, es. asesino o sea, él decía que había que matar a todos los homosexuales. Entonces, mae, ¿qué hacéis con una chema del Che Guevara? Creo que la coherencia, la congruencia nunca ha sido la fortaleza de estos grupos, pero... Bueno, pero es lo que estás comprando, es lo que te están vendiendo. No lo están comprando ellos, se los están vendiendo y lo están comprando. dicen que el Che es el mejor vendedor de camisetas de la historia, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Cuéntanos de esta dinámica, porque yo sé que hay mucho ignorante y nos incluimos, por eso nos llamamos así, de este tema de Sao Paulo, que creo que muchas personas se le activaron las alarmas cuando lo mencionaste, porque no es algo que está en el día a día de la información del socialismo per se en Latinoamérica. O sea, está cumpliendo su O sea, función. ese término no es un término que se use y que la gente diga, ¿cómo? ¿Hay un foro? ¿Qué es eso? Llénanos de conocimiento. Ese es el Congreso. O sea, a ver, me declaro ignorante, pero por sufrir como sufro, porque a la final yo no soy un político, no soy un militar, yo soy un ciudadano que tuvo que asumir una posición en determinado momento porque decidí que ya no iba a ser más ignorante no es la palabra, que no me iba a quedar más tranquilo, Indiferente. que no iba a ser más indiferente. O sea, la necesidad el sufrimiento de ver lo que estaba pasando en Venezuela me llevó a tomar parte en esto, y bueno, me he ido involucrando. Entonces, no soy un estudioso, pero este Foro de Sao Paulo, creado en Sao Paulo y con reuniones periódicas allá, aunque ya lo han rotado, hubo uno en Cuba donde Epsi Campbell estuvo en la administración, siendo la administración pasada, y Luis Guillermo Solís, no recuerdo si fue que estuvo o envió a alguien al foro, o sea, participaron oficialmente. O sea, el PAC participó en el Foro de Sao Paulo, que fue en La Habana. Entonces, es algo que no se puede ocultar. ¿Nace en Sao Paulo por medio de Hilda Rousseff, por Lula? No, eso viene más de atrás. mucho más atrás. Viene como en como en el 90, cuando se derrumba el socialismo versión soviética, y todos los grupos guerrilleros, los grupos guerrilleros que había en Latinoamérica se reconvierten en partidos políticos, pero insisten en el tema internacionalista de obrar concertadamente y tener una agenda común. Claro. Y durante mucho tiempo fueron ineficaces. ¿Por qué? Porque no tenían harina. Pero llega Chávez al poder, con papá Fidel guiándolo, asusándole la oreja, diciéndole que era el líder salvador, desde la época del Che Guevara, y él mismo, que el predestinado a imponer el socialismo. El elegido. Y Chávez se sentía eso es lo que me dicen gente cercana a él, que se sentían, él se creía eso. Claro, con aquel barril a $120, $130 el petróleo, tenía harina para todo. Y eso fue lo que hizo germinar y crecer el Foro de Sao Paulo. Y lo empezamos a ver en todos lados. Aquí, ojalá en algún momento se haga alguna investigación de cómo, digamos que no puedo tener pruebas, pero sí conocimiento por gente que sabe de esta materia, en términos de inteligencia. Pero aquí durante muchos años, no sé si todavía porque ya no hay plata, pero durante muchos años aquí se financió a gente para que hay círculos bolivarianos. Entonces hay gente clave de la izquierda que ha estado patrocinada, sindicalistas, no voy a dar nombres porque no tengo pruebas, pero sí sé que es así, y el día que se investigue seriamente se va a descubrir eso, no va a ser muy difícil. Y por Alunasa, te puedo adelantar, y por Alunasa venía esa plata, o Claro. parte de esa plata, ese financiamiento. Que en Alunasa precisamente hay un altar ahí para Hay una plaza de Hugo Chávez. Plaza Hugo Chávez. Un altar es algo chiquito, o sea, eso es Un templo. Un templo lo que hicieron allí. Entonces, esperemos que próximamente se pueda retomar el control de Alunasa, así como de la embajada. Ya la embajadora está trabajando y todo el equipo en ese sentido. Pero vamos a volver a lo del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo lo
poco que yo he podido leer o entender, toma auge y efectividad, eficacia con Chávez en el poder y cuando se disparó porque hubo harina para repartir por todos lados. Y eso Sí, hubo un financiamiento. En todas partes. pudo haber incidido en la racha de resultados favorables a la izquierda. Pero bueno, que en está las comprobado, elecciones. o sea, está comprobado la plata de Venezuela en Bolivia, o sea, en las elecciones de Bolivia, en las elecciones de Ecuador, en las elecciones de Argentina y en otros países. Nicaragua. Por supuesto, pero perdón, y en otros tantos países donde no ganaron, Claro. pero que también fueron financiados. Entonces, Hubo patrocinio. o sea, yo no estoy diciendo nada nuevo, tal vez el tema no es tan conocido aquí porque no se ha sufrido ese socialismo, ese foro Sao Paulo. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Ujú. El que lo analice o lo vea desde el punto de vista ideológico está equivocado. Esta gente en algún momento bien temprano, por esas ansias de poder, empezaron a negociar con la guerrilla colombiana, a tener contacto con la guerrilla colombiana. Después con Hezbollah, con células terroristas del Medio Oriente, todo eso está comprobado. Y a través de las guerrillas colombianas con el narcotráfico. Llegó un momento que ya estaban, o que ya están tan involucrados, están tan metidos en el tema, que ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Permanecer en el poder por el poder. O sea, no... Lo demás es el disfraz, es lo que te quieren vender, es lo que te dicen. Escaparate. Y con harina había cómo sostener eso en el tiempo. Hay una notable afición de todos estos grupos a disfrazarse, a desfilar disfrazados, a presentar las cosas disfrazadas de otras. El mismo socialismo del siglo XXI como careta ideológica es también un disfraz, entonces. Es que es el peor disfraz. O sea, porque ya aquí es vandalismo. O sea, es una banda organizada. O sea, es una banda criminal. Mira, Maduro, o sea, este grupo de Chávez logró el sueño de Pablo Escobar. ¿Cuál era el sueño de Pablo Escobar? Tomar el El Estado. presidente. Toma el poder en Colombia, llegar a ser presidente de todo el país. No lo logró. Ellos sí lo lograron. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la mayor corrupción en la historia de la humanidad, o sea, cálculos, digamos, moderados, se habla de 350.000, 400.000 millones de dólares robados. Ahí no está incluido lo que se ha votado, regalado, no. Estamos hablando Financiado. de dinero, 350.000, 400.000 millones de dólares que están en cuentas en la bolsa de personas particulares que han robado ese dinero. Y ahí no se toma en cuenta el financiamiento del que nos habla, de elecciones y todo ese aparato Ahí para no se sostener. toma en cuenta, no, por para supuesto, sostener su- por supuesto que no. Esas son inversiones, no son dividendos. Así es. En el periodo de 1900 de la democracia pre-Chávez, de 1960 a 1998, estamos hablando de 28 años, a Venezuela le entraron por concepto de ingresos petroleros, recuerdo que era algo así como 370.000, 350.000 millones de dólares en 28 años. En los 15 primeros años, o sea, en los 13 años de Chávez, o sea, en la mitad del tiempo ya le habían entrado $1 billón, pero, o sea, $1 billón en español. O sea, estamos hablando millón de millones. lo que viene después de 999.999 millones de dólares. Eso. Es 1 millón de millones. Y de ese millón de millones se calcula que hay en cuentas por corrupción y lavado de dinero de 350.000 millones, 400.000 millones de dólares. Hay una nota que estuvimos leyendo en donde un diputado hace las cuentas de lo que el régimen de Maduro gasta manteniendo a las hijas de Chávez en la casa presidencial, porque él no vive en la casa presidencial. No. Él vive en otro lugar y ahí están las hijas de Chávez que siguen No viajando salieron. en el avión y los gastos
Es algo impresionante, ¿verdad? Los datos que este diputado da. No salieron. Y Maduro, bueno, a la final terminó siendo eso conveniente para Maduro porque él duerme en Fuerte Tiuna, que es una instalación militar, entonces es un tema también ahí de seguridad. Aparte que los 3, 4 primeros anillos de seguridad de Maduro son cubanos todos. ¿Qué tanto está metido Cuba en el...? Es todo. Es el mentor. Todo. Es que el mentor podríamos pensar que es de afuera. O sea, adentro hay generales, hay capitanes, hay soldados. Claro, a todos los niveles. Bueno, eso no es una sorpresa porque Cuba, bajo el castrismo, tiene un largo historial de intervenciones internacionales. Cuba metió soldados en Angola, metió soldados en Libia, metió soldados en todos los conflictos de Centroamérica. Claro. Pero ¿cómo eran en esa época? Los metía. O sea, claro. Aquí no. Aquí la estrategia fue distinta. Encantaron y por mantenerlo en el poder, dándole promesas de poder, o sea, ahí lo que hicieron fue irle haciendo a Chávez, irle diciendo, déjame protegerte, déjame guiarte, que yo te perpetúo en el poder. Se hicieron invitar. Es correcto, se hicieron invitar. A todos se calcula que hay 22.000 cubanos infiltrados a todos los niveles y en todos los estratos a nivel de gobierno también, no solamente a nivel militar. Claro. Fuerzas Armadas, militares, todo. Bueno, es donde más es en las Fuerzas Armadas. Los servicios secretos cubanos. Claro. Ahí está pasando algo muy interesante. En Venezuela somos todos. Una de las personas tal vez más clave dentro de nuestro equipo es Tamara Suju, que es la abogado que lleva mayor cantidad de casos introducidos por violación sistemática de derechos humanos en la Corte Penal Internacional. Yo estuve allá como parte de la directiva entregando 114.000 firmas en el 2017. Recogimos en todo el mundo firmas físicas, 114.000, para apoyar el trabajo de ella. Y el trabajo de ella viene interesante porque si bien Cuba, tú no puedes denunciar a Cuba ni a Nicaragua ante la Corte Penal Internacional porque no son firmantes del tratado del Convenio de Roma, el Tratado de Roma, se está demostrando ya Tamara ha logrado el vínculo, porque a la final cada denuncia, o sea, ni quiera Dios, tu denuncia viene una línea de mando que normalmente llega hasta presidente o vicepresidente, o sea, pero hay una línea de mando desde el soldado, las personas o los funcionarios que te empezaron a torturar, su jefe, el jefe del jefe, el jefe, y eso va subiendo. Y en esas líneas hay cubanos. Entonces, lo que se está probando con eso es que sí hay una injerencia de Cuba a nivel de violación sistemática de derechos humanos. Entonces, tarde o temprano, esa línea va a llegar alto a Cuba y ellos ya están en las denuncias en la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Venezuela? En 2012. ¿Cómo? Conversaba hoy temprano con una amiga que es venezolana y ella me comentaba que estuvo ahí hace un año y independientemente de las creencias religiosas o espirituales que tenga la gente, me mencionaba que la vibra que se siente en las calles de Venezuela en este momento es algo impresionante. O sea, se siente pesado, se siente oscuro, se siente algo muy, 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 muy fuerte, y que ella verdaderamente pudo darse cuenta de que el pueblo está tan desgastado, que hay un ambiente sumamente lúgubre en las calles, lo que se respira, a pesar de que hay mucha esperanza. Grupos como los de ustedes que desde afuera están empujando la esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede leer en este momento el estado de ánimo del venezolano que está en Venezuela, que no es chavista? Sí, tu amiga te lo está diciendo, te lo dijo hace un año que fue. Hace 2 meses fue un amigo, hace 1 mes y medio, o sea, hasta diciembre, el que iba regresaba deprimido. O sea, todo el mundo habla de eso, o sea, es un tema de energía ya. Por un lado, la gente es irreconocible de los flacos que están, o sea, es general, y hay cadáveres caminando en la calle, o sea, tú los ves así tal cual.
y a donde llegues y donde te paras hay gente pidiéndote, y Sí, sale los la niveles- panadería y la gente, una persona con 3 hijos pidiéndote un pedazo de pan, una Sí, cuenta de y el pan. incremento de la inseguridad. Y- El año pasado fue O sea, un año es- normal en Venezuela, 23.000 asesinatos, o sea, 23.000 personas muertas por violencia, por arma de fuego o arma blanca. O sea, no son números normales. Y a eso le sumas la santería que practica el gobierno impuesta por Cuba, o sea, eso es heredado de Cuba. Todo eso tiene... Hay un tema espiritual fuerte. Sí hay un tema, mira, y yo no soy el más católico, el más creyente, el más practicante, pero te puedo asegurar, y se lo he venido reconociendo, aquí en Costa Rica es muy bonito porque para cada aspecto de la colonia hay unos líderes, y tenemos a May Chacín y Yuri Martínez, por ejemplo, en la parte espiritual. Ellas dos son las que llevan las misas, se unieron, ella lleva unas misas, la otra, pero se apoyan. Y yo la otra vez les dije, cuando caí en cuenta de eso, por una conversación que tuve, les dije, acabo de darme cuenta lo importante del trabajo que ustedes hacen con las misas de nuestros santos o santas patronas en Venezuela, nuestras vírgenes, porque hay un tema espiritual importante. Y a uno afuera le afecta. Imagínate la gente adentro. O sea, eso no es algo que no ves, pero eso existe. ¿Cómo era la Venezuela de los 90s? ¿Cómo vivía la gente? Como nosotros De los veíamos... 80, los 90. Exacto, nosotros veíamos aquí novelas. Mi mamá veía novelas y yo niño, por ejemplo, me acuerdo de Topacio, de Cristal, de muchas novelas y muchos actores. ¿Cómo era? Me acuerdo Muchas de personas. Bienvenidos. Bienvenidos, que era... Concursos, sí, comedia. sí, programas de Sí, concursos muy claro, buenos. La guerra de los sexos, eran programas que a uno lo entretenían ¿Cómo muchísimo. era Costa Rica cuando yo llegué hasta hace 4 años tal vez? Así era Venezuela en los 80, en los 90. A nosotros nos... Gente nos alegre, recordaba- gente. Sí, ahora tú vienes viendo poco a poco un deterioro lento, pero progresivo. Constante. Sí, ves más agresividad en la calle. Eso es... Lo que pasa es que ya uno tiene tantos años viviendo estas cosas en Venezuela. Cuando me tocó vivirla ya, esos cambios que ya o sea, uno anda despierto en la calle y tal vez percibe lo que ustedes no perciben. Ujú. Y yo sí he visto ese cambio, la agresividad de la gente en la calle. Seguimos siendo, creo que, un país y un pueblo muy educado, pero ya la amabilidad per se que había antes ya no es tan per se. Y eso es un tema de lo que estamos viviendo. O sea, la gente se empieza a afectar. Hay otro ejemplo. Cuando yo llegué aquí, los 10 primeros años, o sea, hasta el 2015, 2014 tal vez, la actitud que yo veía cuando votaban a alguien, yo decía, pero qué sabroso. O sea, lo votaron y lo primero que decía, no, madre, voy a estar 2 meses, 3 meses, hombre o mujer. Siempre, o sea, eso era lo que más veía yo. No, hasta 2 meses, 3 meses y después busco otro trabajo. Porque la gente estaba acostumbrada a que cuando se ponía pilas conseguía trabajo. Entonces, si lo votaban, sabía la plata que tenía y lo que le iban a liquidar, ya sacaban su cuenta y voy a descansar 2, 3 meses. Anda a ver ahora si eso es así. Claro. Ahora está faltando el trabajo ya. Cuando yo llegué aquí no faltaba el trabajo. Aquí subió el desempleo al 12%, que nunca lo habíamos tenido en, Sí. en esos niveles desde los años Sí. 70 más o menos. Cuando yo llegué aquí, yo llegué con Pacheco. Ujú. Las calles eran una tortura. Yo una vez reventé 2 llantas y 2 aros yendo, o sea, antes de llegar a Liberia, por los cráteres que habían en la carretera. Y yo recuerdo que eran unos huecos, normalmente tú el hueco lo ves que va a venir. Esos eran unos huecos que estaban a ras del asfalto, pero cuando ya lo veías cerca, o sea, eran así, eran profundos, te reventaban todo. Vi una mejora después de Pacheco, sustancial, y ahora con el gobierno de Luis Guillermo vi un retroceso otra vez. Aunque creo que eso también es un tema de alcaldías en las calles que no son nacionales. Pero bueno, será también que no hay presupuesto. Por lo menos yo que vivo en Santana he visto el retroceso. Ya yo vivo otra vez manejando, esquivando cráteres.
Antes no, o sea, ya tenía muchos años que no. Es que ahora se está gastando el presupuesto en otras cosas más ideológicas. En otras prioridades. Otras que no prioridades. son las del interés general, sino las de algunos grupos. Sí, y eso es preocupante. Y bueno, también la corrupción que hemos visto en los últimos años no es lo mismo que yo vi, o sea, que había cuando yo llegué. Sería ridículo pensar que después de un cementazo quede el partido de gobierno que acaba de salir de ese escándalo de corrupción. Es como, ¿verdad? Y más todavía que sus partidarios se dieron el tupé de decir que habían hecho una revolución. Sí, Le pusieron un nombre ahí pomposo de revolución de las crayolas. Algo tan revolucionario como reelegir al gobierno que está. Es como que en este momento en Venezuela hayan elecciones y un chavista que no sea Maduro digo, bueno, yo voy a representar el chavismo y gane. Y gane sin fraude. Sería el equivalente, más o menos. Ahí sí es verdad que yo volteo la silla y no miro más atrás. Pero bueno, así, aquí fue así. Por aquí hicieron una pregunta muy, muy importante y la respuesta es muy básica. ¿Qué nos aconseja, dice María Antonieta González, qué nos aconseja hacer aquí en Costa Rica hoy? Involucrarse. La única forma o fórmula que yo conozco de cambiar las cosas es involucrarse, dejando la apatía, Hablabas dejando la indiferencia. La indiferencia, Informarse. dijiste esa palabra que precisamente este espacio nace porque éramos muy indiferentes, éramos apolíticos, votábamos en automático y no nos O no costaban votaban, las cosas. no votaban. Sí, creemos que la política no nos afecta en un sentido, pero estamos gobernados por ella. Así es. Entonces, Rige todo. la apatía. Entonces, a ver, el primer paso para que esa indiferencia desaparezca o sea menor, yo creo que ya se está dando, que es que ahora sí estoy viendo a la gente preocupada. Puse el ejemplo ahorita del tema del trabajo. Antes a la gente, mis 10 primeros años no le importaba si o sea, antes del 2012, 2013, no les importaba y buscaban trabajo y conseguían porque abundaba trabajo. Ahora sí, entonces ahí viene la preocupación y esa preocupación es la que hace que tú finalmente tomes acción. Cae Maduro, ¿qué sigue para Venezuela? En el caso, tiene que seguir recuperación. ¿cómo se puede leer esa recuperación? ¿Van a durar 20 años recuperándose de esos 20 años de recesión? Bueno, va a haber... a mí me preocupa el tema de que la oposición sigue sin ponerse mucho de acuerdo. Entonces va a entrar una oposición a que va a tener que pasar un proceso para ponerse de acuerdo, para tomar las riendas de ese país, pero ellos no están con el mismo norte. Todos están con el mismo norte de que ya no quieren más el chavismo en Venezuela. Pero una vez que estén ellos, ¿cuál va a ser el norte? ¿Cuál es el plan de contingencia? Yo te voy a decir algo que no es muy democrático, pero si estuviera en mi, porque lo he sufrido, porque yo estoy aquí un miércoles es hoy, a veces ni sé en estos días ni qué día estamos, pudiendo estar en mi casa o haciendo cualquier cosa y estoy aquí hablando con ustedes. Claro. Que es un placer, no estoy desmeritando. Lo que les quiero decir es que he tenido que hacer cosas donde muchas veces he sacrificado mi vida privada, mi vida personal, por el país, porque estoy sentado aquí por Venezuela. Claro. Entonces, lo primero es activar, o sea, preguntarse, que cada quien se pregunte, ¿qué puede hacer? Empezar, cambiar una actitud. O sea, hacer un programa. Hacer un programa. Todos somos periodistas en potencia, podemos poner el celular y dar nuestra opinión. No importa, no importa. O sea, en mi caso personal, en el momento que yo dejé, que a mí me dejó de importar lo que pensaran de mí, por lo que yo pudiera decir o cómo lo dijera, en ese momento fui libre y de ahí para adelante he hecho simplemente lo que me ha dictado mi conciencia. Entonces, ¿no te gustan los políticos en Costa Rica? O los que están ahorita actualmente dirigiendo los partidos, actívate, involúcrate. Ojo, yo creo en que la fórmula es la democracia y que la fórmula son los partidos. Pero tiene que ver, yo conozco gente, yo tengo amigos, si en algún momento alguno de estos amigos me está escuchando, Tico, yo tengo amigos que yo reconozco en ellos un liderazgo y un potencial para hacer cosas por el país. Y yo se los vivo diciendo. Madre, no te quejes, hace lo que te nazca hacer. Hace tu parte. Exacto. Pero no hacen nada con quejarse y mientras tanto las cosas siguen pasando. Podríamos esperar que haya un
un éxodo de venezolanos, pero más bien al De contrario, regreso. de regreso al país. Y Yo no está creo- el país en condiciones de ser un Israel cuando recogen en el 48 a todos. ¿Está en esas condiciones? A ver, Sí. la migración... Me imagino que va a haber mucha euforia. Sí. En estos días estábamos hablando en este chat, en el más grande que tengo yo, pues son varios, en este 120 activistas. Y yo le dije, anoche casi me pongo a llorar, le comenté, y ahí la mayoría son mujeres, ¿no? Y todas dijeron que le pasaba lo mismo. Porque me puse a pensar en el momento y no logré imaginarme cómo iba a reaccionar. Porque son tantos, pero tantos años, tantos días, tantos meses, tantas horas de sufrir esto. O sea, ¿sabes cuál fue mi conclusión? Y estuvieron de acuerdo la mayoría. Venezuela tiene un síndrome de Estocolmo generalizado, masivo. Eso tenemos. O sea, nos cuesta creer, nos cuesta confiar. Porque hemos sido tan Sí, castigados tantas veces, pero tantos años. Se resignaron a que esa era la realidad. Sí, entonces yo le decía a este grupo, a las compañeras, compañeros, les decía, hay que permitirse. Hay que permitirse creer, hay que permitirse sentir, hay que permitirse celebrar. Yo creo que estas migraciones que han salido, sobre todo a pie por la frontera con Colombia, al sur, tal vez ahí esté el grueso de gente que va a regresar más rápido. En el caso de Costa Rica, que por las condiciones geográficas, las condiciones país, inclusive Costa Rica, yo creo que el gobierno anterior no terminó de poner una visa a los venezolanos porque la pusieron en Panamá y la pusieron en Nicaragua. entonces ya el estrato más bajo de migrante venezolano, que es el que puede llegar a pie, o sea, por la frontera, Sí, en carro, en nos bus, cercaron las dos fronteras. te la acercaron. Solamente está el que te puede llegar en avión. Entonces, me imagino que eso amortiguó un poco y amortiguó, por supuesto, en mucho el volumen de venezolanos que estaba entrando aquí. Entonces, en Costa Rica veo a la gente, si hay gente, en lo que yo he medido, si hay gente que se va a devolver, los que no la están pasando bien serán los primeros que se vayan. De igual forma, tengo muchos amigos, cada vez es más grande el grupo de venezolanos, y me incluyo, que ya somos costarricenses, que amamos Costa Rica, que estamos agradecidos con Costa Rica. Estos días también echando bromas con los activistas, y eso ha sido tema en otros. Hay unos que dicen, ay, ya esto está acabando, y después. Y algunos dicen, no, hombre, ¿después qué? Después ya se acabó. Y yo decía, echando broma, bueno, tendré que buscar qué apoyo y qué hago en Costa Rica, ¿no? Porque yo creo que ya uno se acostumbró ya es un modo de vida. Sí, claro. sí, es parte de. Pero, es como cuando sí. alguna persona tiene un niño con alguna enfermedad o alguna discapacidad por muchos años y resulta que se cura y ya los papás ya no saben qué hacer porque Así es. pasaron 10, 15 años tratando eso. Así es. ¿Qué lectura tenés de cómo el socialismo está entrando tan fuerte en los Estados Unidos? No es, ahí volvemos a lo mismo, es que no es socialismo, es populismo. Es populismo. O sea, yo creo que el tema, es la lectura humildemente que yo le doy, el tema en Estados Unidos, en Venezuela, aquí lo del gobierno actual, las últimas elecciones, a ver, es que yo no soy analista político, ¿no? Pero hablo como ciudadano y un poquito curtido por ser activista, pero yo creo que aquí no fue tanto populismo, sino que supieron llegarle a los millennials, a las poblaciones. Aquí se volvió a la final una guerra entre el tema religioso y el tema de... Eso polarizó las dos tendencias. Entonces, eso fue lo que capitalizó todo. La gente quiere un cambio. El problema con los partidos tradicionales, aquí en Costa Rica y en muchas partes, es que no están haciendo el relevo, es lo que yo siento, el relevo generacional, como es debido, forman las juventudes, pero realmente no le dan paso. O sea, los políticos de antaño o tradicionales se mantienen allí. Yo bromeo, y a la vez lo digo en serio, que nuestra generación quedó atrapada entre un montón de señores que no querían retirarse
y un montón de chiquillos que querían brincarse la fila. Como que el príncipe Carlos, que la reina Isabel no termina de soltar el coroto, como decimos en Venezuela, y atrás le viene el otro que lo quiere todo el mundo. Claro. Exacto. Así más o menos. Es probable. Es probable. La generación mía va por ahí también un poco en Venezuela. Yo soy de los que dice inclusive que ya es tiempo, y es lo que está pasando. O sea, el momento de mi generación pasó. O sea, yo estoy trabajando sin aspiraciones, lo único que yo quiero es que el país recupere la democracia. Ese soy yo. Pero yo creo que ya es tiempo de los jóvenes, o sea, de la nueva generación, que en el caso de Venezuela es la famosa generación 2007 a la que pertenece Guaidó. Pero no le pasamos a esta nueva generación muy rápido tome, ahora ustedes están a cargo. Okay. Cuando ellos, siento yo que puede ser que adolezcan un poquito, porque son ellos precisamente los que están comprando todas estas nuevas ideologías, todas estas tendencias progresistas, propuestas ideológicas que van completamente en contra. A veces ellos piensan que con su computadora pueden conquistar el mundo, entonces no importa si los echan de trabajo, o no importa si llegan tarde al trabajo, no importa si no van al trabajo, etcétera, etcétera. Y además las relaciones interpersonales están completamente deshumanizadas a tal nivel de que hoy, mañana precisamente estamos celebrando, y en muchos países de Latinoamérica que nos están viendo se está celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y ahora la amistad es un tema virtual, es un tema de cuántos likes tengo en mi red social. No hay relaciones interpersonales. Entonces, a estos, vamos a llamarlos adolescentes culturales, porque para mí una persona que todavía está en sus 20, 25 años y que no tiene bagaje político, de criterio, etcétera, etcétera, está saliendo de una universidad que además muy probablemente está siendo adoctrinado en esa universidad con estos temas ideológicos, sale y los adultos le dicen, usted es el futuro, tome, de una vez. Y resulta que toman esa ¿cómo se llama cuando hacen las carreras de relevo? Toman ese relevo y no están preparados. Por supuesto. Y se nos mete el socialismo hasta la cocina. Y peor Ahora, porque creen que están preparados. Claro, o sea, estoy de acuerdo en cómo lo estás conceptualizando, y estás hablando, por supuesto, del caso de Costa Rica, o sea, que es donde vives, que es donde estamos. Cuando yo hablaba de la generación siguiente, ya yo estoy casi llegando a 50, la generación 2007 en Venezuela, Guaidó son los que andan 32, 35, 37 años, 38 años. Esa es la generación que en Venezuela ya, son muchachos que están formados, me consta que están muy bien formados. ¿Está preparado para asumir? ¿Está preparado él para...? No sé hasta qué punto, desconozco la preparación. A ver, Guaidó no fue preparado para ser presidente. O sea, él no viene de una campaña electoral, no viene de una... a Guaidó le tocó asumir en un momento de la historia, o sea, un papel que al partido tocarle la presidencia de la Asamblea Nacional para este periodo de este año, le tocó a él. Y él ni siquiera era la primera opción. La primera opción sería Freddy Guevara, que está asilado en la Embajada de Chile en Caracas. Y antes de él, dentro de ese partido, bueno, Leopoldo López, que está preso con arresto domiciliario en su casa. Entonces, él vino a ser una consecuencia de muchas cosas. Ahora, ¿ha sido una sorpresa? Por supuesto. Y ahorita no es un tema de que nos guste o no. Ahorita es lo que hay. Y ahí detrás de él. Qué triste llegar todos. a ese punto en donde vamos esto todos. que tenemos es tan malo, tan podrido, tan malo. No, y el desgaste es tan elevado que... Sin ánimo de querer quitar características positivas a Guaidó, porque al final de cuentas puede ser que sí las tenga, no sabemos, pero qué triste tener que decir, es lo que hay. O sea, toda la razón. Es lo que hay por el artículo 233 de la Constitución Nacional. Es la salida. Sí, o sea, es el canal. Es lo que hay porque le tocó vivir este momento histórico. Pero gracias a Dios... Que muy injustamente los medios de comunicación masivos... Autoproclamado, como si él lo estuviera haciendo un golpe de Estado. En estos días me hicieron una entrevista, yo estaba medio dormido todavía, en Sinar. O sea, imagínate. A mí me encanta. Y del otro lado estaban, pero me llamaron y ya el programa estaba al aire. Dagmar Fascio, con la que tuve una vez
en un programa de radio con Freddy Serrano y Marianela Cordero, un debate. Y otra señora, y hablando del socialismo, no sé qué, Dagmar Facio es la líder de los círculos bolivarianos aquí en Costa Rica. Entonces te sorprende ver todavía a estas alturas. Yo le dije un momento, ¿y a ustedes no les da pena, no les da cosa de verdad seguir defendiendo esto cuando sus compinches de Podemos en España ya se deslindaron? O sea, ¿quiénes estaban más cercanos ideológicamente, afín, o sea, visualmente que Podemos al chavismo? Podemos estaba financiado por el chavismo, por Chávez, y se deslindaron. Y personas como estas señoras, que a mí me encanta, o sea, yo no rehuyo al debate. No soy una mente brillante, no soy un tipo estudiado, pero es que yo los puedo rebatir con ejemplos prácticos. Y la evidencia está. Es muy fácil defender el socialismo del siglo XXI aquí en Costa Rica. Desde la teoría y desde sabroso. la barrera. Yo siempre les digo, o sea, las pocas veces que he tenido oportunidad, porque también estas semanas que he estado en varios programas, creo que en 2 la han mencionado, o sea, siempre es el estilo del periodista, es decir, queríamos tener las 2 versiones de la noticia, pero lamentablemente esta señora Dagmar Facio, no, en una estoy seguro, y creo que en otro programa no estuvo. No debaten. Y cuando ya se ven sin la razón, que normalmente pasa muy rápido, empiezan a atacar. Ellos, cuando no tienen, o sea, cuando ya se ven sin la razón o ya están ya... Arrinconados. Sí, arrinconados. Tienen 2 tácticas. La agresión y no dejan hablar. Cuando pasen, bueno, ya no existe en CNN alguien. El último era el fiscal general de Venezuela. Tú lo veías en CNN, pero búscalo. Mire, ¿qué le voy a hacer? No, pero que o sea, no dejan hablar. Esa es su táctica. No dejan hablar. O sea, no le importa que sean maleducados, que sean vistos como unas bestias, como unos animales, como unos caballos. No importa, no dejan hablar. Me llama mucho la atención varias cosas. Digamos, en Costa Rica hace poco más de 100 años hubo una coyuntura similar a la que hoy enfrenta Guaidó. Y fue un personaje que sin ser candidato, sin haber recibido un solo voto popular, quedó como presidente. Fue don Alfredo González Flores. También un hombre joven, unos 37 años, una edad muy similar a la de Guaidó. Don Alfredo resultó ser uno de los mayores estadistas que tuvo Costa Rica en el siglo XX. Un republicano convencido, una persona con una gran visión de la economía, y enfrentó una coyuntura internacional muy incómoda porque un mes después de asumir el poder empezó la Primera Guerra Mundial. Costa Rica se quedó sin mercados cafetaleros, entró en una crisis económica, y aún así pues él tuvo la capacidad de conducir el país por cierta senda. No fue muy popular y por eso le dieron un golpe de Estado. Hace 100 años exactamente cae la dictadura de Tinoco, que fue los hermanos Tinoco le dieron un golpe de Estado. Me acuerdo también de otra frase que era, creo que el cardenal Richelieu, pero que la retomaron hace poco en el cine, que todos los incendios empiezan con una pequeña chispa. El incendio que hoy está enfrentando Maduro, el que lo está sacando de Miraflores, en algún momento tuvo esa chispa. Y esa chispa que movió a la gente en Caracas a salir a las calles, movió a Guaidó a decir, ahora sí, vamos a aplicar el artículo, vamos a hacer el acto y vamos a asumir el riesgo. Cuéntenos un poquito cómo se vivió ese momento en que se genera la determinación. Tal vez usted ¿Qué es lo que detona? ¿Qué es lo que hace explotar esa chispa? No, es que a diferencia de otras veces, lo que estamos viviendo ahorita está marcado, signado por lo que tenía que pasar, por lo que debió pasar y no pasó. Hay unas elecciones ilegítimas el 20 de mayo del año pasado. De ellas sale Maduro electo. Estuvo signada por unos padrones electorales totalmente adulterados, que ya eso viene de años. Anularon a los principales partidos políticos que quedaban, anularon a los candidatos que podían hacerle férrea oposición que quedaban, porque ya habían muchos anulados. Dejó 2, 3 candidatos allí para maquillar todo, incluyendo uno que era de la oposición a alto nivel, Henry Falcón,
falsón, como le dicen en Venezuela, no hubo presencia de observadores internacionales confiables. Votaron un 20%. Y para rematar, Smartmatic, la empresa que hacía la votación digital, que tenía 15 años haciéndola, ahora sí salió diciendo que esas elecciones era un desastre lo que hicieron. O sea, fue un desastre tal y los apretaron tanto en Estados Unidos, o sea, a nivel de ley allá, que tuvieron que salir diciendo no avalamos esto. Aún así, hay quien dice que el gobierno de Maduro fue democráticamente electo. Yo creo que lo que define a un dictador... Hay gente que piensa que el gobierno de Cuba fue democráticamente electo. A mí lo que me llama la atención es que a un dictador no lo define cómo llegó al poder, sino cómo usó el poder. Y creo que esa utilización del poder para perpetuarse, lo que te estoy para diciendo, el poder por el poder, estrangular a la oposición, pues eso es propio de la dictadura. No importa si llegó por votación popular o no, porque hasta Hitler llegó por vías democráticas, institucionales al poder, y fue el arquetipo de los dictadores. Creo que Maduro se vio en esa situación en las elecciones del 20 de mayo del 2018. Así es. Y bueno, lo cierto fue que fue desconocido por 84 países. O sea, perdón, las elecciones fueron desconocidas o no reconocidas por 84 países, que dijeron no avalamos esas elecciones. Ya ahí empezó a cojear Maduro. Sin embargo, el tema diplomático, de no enfrentar la cosa, de lo que hemos venido sufriendo muchos años, países como España, que ahorita está, sabemos, liderado por un gobierno socialista y con una corte socialista alrededor, entre ellos Podemos, fue de los primeros que salió y dijo, esperamos hasta el 10 de enero, si Maduro asume, ahí desconocemos el mandato de Maduro y las elecciones. Es como, como para no quedar mal, pero tampoco. Sí, bueno, diplomático y de paso le dieron, que es lo que siempre hace Maduro, cada vez que pide dialogar, le dieron un espacio de tiempo del 20 de mayo del año pasado, imagínate, a enero. Imagínate toda la gente que murió en ese transcurso en ese trayecto de tiempo. El famoso diálogo, que solamente muchas veces es como el jugador que se tira al suelo y finge una lesión, es para ganar tiempo. Es para ganar tiempo, sí. Los 4 principales partidos que hacen vida en la oposición en la Asamblea Nacional y que tienen mayoría desde el 2016, por rotación ya le tocaba al partido Guaidó, Leopoldo López. Los 3 anteriores partidos, todos, unos más, otros menos, tenemos nuestras dudas, tenemos tocaba el partido Voluntad Popular de Leopoldo López. El 5 de enero asume Voluntad Popular y es cuando designan a Juan Guaidó. El 10 de enero, 5 días después, es el día D. ¿Qué pasó ahí? Por eso que te digo que es un tema, no fue no fue algo efervescente, no fue una chispa, no, fue consecuencia de cosas que debían pasar y no pasaron, y cosas que no debían pasar y pasaron. El 10, al asumir Maduro, esperamos entonces el discurso de Guaidó. A nivel de activismo, nosotros esperábamos que Guaidó de una vez dijera: asumo el mandato que me otorga la Constitución, artículo 233 principalmente, pero está el 333 y el 350. La misma Constitución de Chávez. Hecha por ellos. Exactamente. No estamos inventando nada. Hecha por ellos en el 99. Y no lo hace. Y agarra y dice: vamos a unos cabildos en estos días y nos vemos el 23 de enero. Ay. Los 2-3 primeros días, nosotros, el activismo, la depresión, no podíamos con la depresión. El sentimiento era más de lo mismo, esperar porque como nosotros vivimos la tragedia de cerca, o sea, todas las asociaciones atienden fundaciones allá, yo no sé qué, recoger cosas, recoger alimentos, medicinas, regalar cotillones a los huilas en diciembre con unos colorcitos, una cosa para que tengan una Navidad. O sea, 10.000 cosas se hacen allí, porque cada activista pertenece a una asociación en su país. Entonces nos duele todo lo que pasa más, porque lo vivimos más de cerca.
Y los cabildos, esos cabildos, entonces nos imaginamos el cabildo, el parque, y 50 personas ahí. Y empiezan los cabildos a los 3, 4 días. Y empiezan a crecer y a crecer. Ya yo recuerdo que yo el 15 o 16 yo dije, aquí hay una estrategia y no importa cuál sea, está dando resultados, porque los cabildos fueron lo que activaron, fue la forma que ellos tenían, o que tuvo la oposición, ellos digo los estrategas, de calentar la calle. Y además, la figura del cabildo está en la Constitución. O sea, ellos no estaban llamando, por primera vez en la historia, no estaban llamando a protestas y marchas que pudieran ser reprimidas, como había pasado siempre, con muertos y tal, la misma tragedia siempre, y significaba perder vidas humanas. Y sin fruto. Y sin fruto. Para nada. Aquí los cabildos, los últimos cabildos, ya para antes del 23, ya eran de 30.000, 40.000, 50.000 personas. O sea, se convirtió en una bola de nieve. Sí. Y el 23 vino las famosas concentraciones en toda Venezuela. Se calcula que entre más o menos como 10 millones de personas hubo en las calles, de una población puede andar por 26 allá y 4 afuera, 4 y medio afuera, de 30 que somos. Y yo los invito a que vean ahora con esto que les voy a decir, que vean otra vez el video. Lo que ha dado pie a que los progres, los tarifados del mismo chavismo, o sea, el Maduro, digan, y algunos medios, que es una autoproclamación, es que él juró él solo. Si tenía el primer vicepresidente aquí y al segundo vicepresidente aquí, no era más fácil decirle a ellos que te juramentaran. O sea, a fines prácticos y visuales. Ahí es donde yo voy al tema de la inexperiencia. ¿Por qué creéis que no lo hizo? Colmillo político. ¿Por qué creéis que no lo hizo? ¿Por qué? Porque estos no sabían que él se iba a juramentar ahí. O sea, eso no estaba acordado. De nuevo. Eso me da, no sé si me da más miedo eso que ni siquiera estén de acuerdo entre ellos. El que no está de acuerdo ahorita tiene un bozal en la boca y una pistola, estoy hablando en sentido figurado, de arriba. O sea, ya el guabineo, lo complaciente se acabó. Los palanganas, diríamos aquí. Se acabó. O sea, ya no hay medias tintas de la hora. No puede haber medias tintas de la oposición. Porque tienen cuentas por pagar afuera. O sea, están con presión. O sea, ya eso ya no existe. Ya eso se acabó. Guaidó, entonces, digamos, toma la decisión casi que... Guaidó no. Bueno, o alguien... Exacto, la gente que está en la estrategia de la cúpula que no incluya, digamos, a los vicepresidentes del Congreso. O fueron... Yo nada más les voy a invitar a algo. Cuando termine el programa, buscan el video, la cámara que enfoca todo, desde antes de empezar él, y ven las caras de él, y después, cuando él empieza a juramentarse, empiezan a ver las caras de sorpresa de los dos atrás. Muy disimulada, uno mira y el otro no lo mira. O sea, intentaron buscarse y no se consiguieron. Llamativo porque al final Guaidó levanta la bandera, digamos, en una cosa que por lo menos pareciera más espontánea de lo que tal vez fue, pero además se convierte en un catalizador, en una imagen, en un símbolo que atrae las simpatías de todo la comunidad internacional y de los propios ciudadanos que se habían movilizado ya. Y que encontraron en él, digamos, una inspiración, una cara. Así es. Una cara, ya no es una lucha en el aire, sino que alguien tomó la bandera y yo me pongo detrás de ese. Alguien tuvo el valor. Y es joven, se le ven valores, está formado. O sea, cuando me preguntaste, yo no sé qué tan formado puede estar para ser presidente de la República, pero sí me consta que está formado, porque él es parte de la generación 2007 y esa generación está toda muy bien formada y a mí me consta. Con temas democráticos. Si fuera Leopoldo López en este momento, vos, con todo lo que está pasando alrededor, con todo lo que has tenido que sufrir, cárcel, desvincularte de tu familia,
toda esta persecución y de repente está sucediendo todas estas cosas, seguís en tu casa con arresto domiciliario. ¿Qué crees que estarías pensando? ¿Qué crees que está pensando en este momento Leopoldo López con lo que está pasando? ¿Podrá haber un poquito de yo soy el que debería estar ahí? ¿Habrá un poquito de eso? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué crees vos? No. O sea, yo sé que no es así. Uh-huh. ¿De qué partido es Guaidó? Voluntad Popular. Es el partido de Leopoldo. Ojo, y yo no soy de Voluntad Popular. O sea, yo no estoy hablando, yo no tengo partido. Es más, yo puedo simpatizar, si vamos a simpatías, más con María Corina Machado. Yo soy parte de Soy Venezuela, que no es un partido, sino un grupo global. Un mapa político a los costarricenses que ignoramos mucho del tema político, simplemente pensamos en Chávez, pensamos en Maduro. Si pensáramos en Voluntad Popular, eso sería el equivalente aquí a Liberación o Unidad, la República te puedo ir calzando los que son históricamente, no el momento ¿Cuáles actual. hay? ¿Cuáles son los más Liberación fuertes? es Acción Democrática. El PUS es COPEI. Ok. ¿Y quiénes son los partidos? Los representantes, digamos, que nosotros podríamos relacionar en cada uno? En COPEI ni me acuerdo, porque ya está que desaparece. Y en Acción Democrática es Ramos Alup. Ok. Voluntad Popular, no sé. A ver, 20 sería el partido, ¿cómo se llama? Liberal aquí. Ok. Pero eso tal vez está ahorita acéfalo, o sea, al salir el movimiento libertario, no sé si definitivamente, pero del juego, o dejar de tener la relevancia y la importancia que tuvo aquí en el país. Voluntad Popular creo que es socialdemócrata. Pudiera ir por los lados de Liberación. De Liberación. Pero de Liberación. Pudiera ir. De Liberación más antigua. Ok. Uh-huh. ¿Y qué otro partido falta? Bueno, y Primero Justicia iría por los lados más de COPEI. De COPEI por los lados más de... Bueno, la República, Partido del PUS. Republicano. Entendiendo ese panorama, ¿qué crees vos que estará pasando por la cabeza de Leopoldo, de María Corina, todas? Bueno, de esos dos que me nombraste, salir de esto. Uh-huh. Primero terminemos con Maduro. Sí, y te puedo dar comentarios personales, una apreciación personal que no viene de ningún comentario o cosa que yo sepa que no sabe más nadie, pero mi apreciación personal, algún día sabremos el behind the scenes de todo esto que estamos viviendo, pero estoy completamente seguro de que Leopoldo y María Corina en estos momentos, o sea, en estos días, en estos tiempos, no sé desde hace cuánto, han estado jugando, o sea, a pesar de que inclusive María Corina, bueno, pero ¿por qué Guaidó no? O sea, con las presiones, yo estoy seguro de que hay un juego de luchar, de ajedrez por la democracia, por la libertad de Venezuela. Luchando estoy seguro en que conjunto. Sí, o sea, eso es lo bueno de lo malo. Uh-huh. He dicho lo malo, lo bueno es eso. Están bueno, Para vamos a aprovechar esta oportunidad porque es esta o sea, la aprovechamos ahora o nunca. Ahora o nunca. Están Así como es. con ese... Es que no hay vuelta atrás. Claro. Ya aquí no hay vuelta atrás. O sea, en 20 años es la posibilidad más cercana de volver a la democracia. Es el Grupo de Lima, o sea, es la Comunidad Europea, es la OEA. Tenés a todo el mundo alineado. O sea, si no lo hiciste ahorita, quedamos como fue que me dijo alguien que sabe de esto en estos días, yo le pregunté, mira cómo vamos. No, si no sabe. Pues yo digo, y sí. Me dijo, quedamos como los imbéciles más grandes de la historia. Así quedaríamos. ¿Se podría ver que hay un 1% de probabilidad de que no suceda? ¿O no? Si sucede 100%. Para mí está negado. Uh-huh. Para mí, o sea, no sé en cuánto tiempo, pero es que es insostenible. Y cada vez, esos 3.000, 4.000 que te di, o sea, cada vez esa cúpula se hace menor. Y se resquebraja. Claro, porque ¿qué están haciendo? Sí, el acorralamiento también viene... A los generales les están ofreciendo amnistía. A Los que no resistir, tienen crímenes exactamente. de lesa humanidad, que no tienen tanto que pagar como que corrupción, les están ofreciendo amnistía. Sí, ya hay negociaciones. Entonces sigan Desmembrando. a Marcos Rubio. Sigan a Marcos Rubio y ustedes saben por dónde vienen los tiros.
¿terminaría el chavismo después de Bueno, lo que te iba a decir que no es totalmente democrático de mi parte decirlo, pero si en mis manos estuviera, yo, a lo mejor hablo como un libertario aquí, como un liberal de derecha, de extrema derecha, si en mis manos estuviera, yo prohibiría en la Constitución el chavismo y el comunismo, lo prohibiría. O sea, ¿qué más tenemos que probar los venezolanos para volver a caer en ese tipo de...? Sin embargo, algunas personas, don Walter que estuvo por acá, nos decía, el que piense que el chavismo va a morir cuando caiga Nicolás Maduro está muy equivocado. Así es. Eso no va a suceder. No, tiene un 14%, pero eso no es madurismo, eso es chavismo puro, duro. Ahí está. Y hay unos ex chavistas que salieron ya hace tiempo, que se lindaron hace tiempo, que ya andan jodiendo. Aquí no hay censura, ¿verdad? Que andan jodiendo. Entonces, eso. Es más, te voy a dar un escenario aterrador. Si después que salga Maduro y vengan las próximas elecciones, la oposición no llega a unos acuerdos mínimos, cuando digo oposición hablo de la oposición democrática, ¿podemos tener otra vez un presidente chavista? Es más, bueno, no nos vayamos muy largo. Porque ellos sí van ordenados. yo sé por dónde venir. Sí. Sí. El caso de Nicaragua. Sí. Nicaragua ahí pues sufrió, bañó sangre, sudó, congojas. Sacaron al sandinismo del poder en el 90. ¿Qué pasó? Regresó el sandinismo con la misma cara, Daniel Ortega. Y ahí lo tienen y otra vez están sufriendo porque no lo pueden bajar. O sea, ¿cómo es posible que políticamente a nivel latinoamericano todavía estemos expuestos a tropezarnos 2 veces con la misma pierna, habiéndonos herido los dedos la primera vez? Y a veces hasta 3. ¿Sí? Don Víctor, desde su posición de inmigrante, tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su hogar. Vamos cerrando este espacio agradeciéndole de todo corazón la oportunidad de darnos una perspectiva humana de un ciudadano, como decía usted, que tiene que asumir un activismo casi que obligatorio, a veces, ¿verdad?, dejando empresa, familia, tiempo. Le agradecemos ese tiempo que nos regala acá porque evidentemente, pues como le comentaba fuera de cámaras, nosotros, como usted tiene que asumir obligatoriamente este activismo de poder alzar la voz por el pueblo venezolano fuera de, por lo menos aquí en Costa Rica, nosotros nos vemos a veces obligados a tener que abrir estos espacios alternativos porque nos sentimos completamente insatisfechos de la información que recibimos. Entonces vamos prevenirlo. Claro, vamos a tener que convertirnos nosotros vamos a tener que hacer nosotros las preguntas. Información o deformación. Exacto, que la gente eventualmente quisiera hacer, pero que no puede. Así que agradecemos muchísimo ese tiempo. Pero, ¿qué mensaje? Yo personalmente, yo amo tanto a mi país, amo tanto a mi país, que yo no me podría imaginar el calvario por el que usted, su familia y muchísimos venezolanos, 4 millones de venezolanos fuera de su país están pasando en este momento. Y a veces uno lo da por sentado. Esos son los venezolanos que viven en Costa Rica y uno se hace amigo de ustedes y va a la parranda con ustedes, etcétera, etcétera. Así es. Pero lo toma como sentado y uno no sabe que cuando ustedes de repente van a acostarse y hacen sus oraciones de buenas noches, están con el corazón contrito porque su corazón está allá. Nunca, ahí te hago ayer casualmente se lo dije a unos amigos ticos, uno nunca, el activista, el indiferente y en esa gama todos los venezolanos que estamos afuera, nunca estamos completamente felices. Nunca, o sea, muy a menudo hay, sobre todo en los últimos años, donde se ha acentuado todo el tema de la crisis en Venezuela y las carencias ya son importantes. En muchos momentos uno siente hasta remordimiento. O sea, estás disfrutando algo, lo que damos por sentado aquí, allá es un sueño. Mis sobrinos que llegaron a vivir a finales del año pasado aquí, yo los llevé a Priceman al otro día que llegaron. No podían creer, por ejemplo, o sea, ya no se acordaban que la caja de cereales de cornflakes tenían colores.
No se acordaban. No se acordaban. Porque allá la falta de producción es de todo. Entonces las cajas. Sí, la impresión es blanco y negro. No, es color, o sea, color caja. O sea, no hay color. Porque no hay tinta en las imprentas. No, y les ponen un sticker, o sea, un sticker, pero cualquiera. No es un sticker porque entonces tampoco hay tinta para el sticker, sino le ponen es como un type y cornflake tal, no sé qué. O sea, el modelo ya, eso. Y me gustaría que Y nuestra ver todo cámara llenadero. tomara las fotos con las cuales estamos ilustrando un poquitito hoy el programa. Dicen Venezuela, morimos de hambre, y vemos esta foto de este niño en alguna plaza, pues, con su plato vacío. Y de nuevo, damos por sentado estas cosas y no entendemos que no es... que nada de esto viene porque sí. Cada decisión política que toma un ciudadano a la hora de ejercer su voto tiene una repercusión. Estamos tan habituados a lo que tenemos que ni se nos cruza por la mente que en algún momento podamos perderlo. Y creo que eso es quizás lo más alarmante de todo. Que no se nos cruza por la mente que una mala decisión, estamos a distancia de unas cuantas malas decisiones, tal vez de muy pocas, o tal vez de una sola. Somos capaces de jactarnos del día de mañana. Exacto. Así es. Así es. No te jactes del día de mañana. Pero yo creo que ¿dónde ves luz o dónde ves buenas señales? En un programa como este, en el trabajo que están haciendo ustedes. Yo los voy a seguir, como Gracias. costarricense que soy. Muchas gracias. O sea, ¿qué me ha gustado? Que son ignorantes. Entonces las preguntas son preguntas sin malicia. O sea, ustedes realmente quieren saber es lo que he sentido, y así es más fácil explicar las cosas. No estoy criticando, me siento muy cómodo con muchos periodistas aquí, pero esto ha sido como una conversación entre compas, y entonces yo creo que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos van a escuchar en las redes, van a tener una idea más vivencial, más tangible de lo que es Venezuela a través de lo que hemos hablado. Entonces yo lo felicito. ¿Cómo no caer en Costa Rica a lo que caímos en Venezuela? Sea usted ese cubano que habló con usted. Exacto, involúcrense. Involúcrense. Ustedes lo están haciendo aquí con los ignorantes. El que sienta temor, involúcrese, inscríbase en un partido, o sea, estudie un poco. La mejor forma de cambiar las cosas es tomando acción uno mismo. Yo nunca me he parado a pensar si yo estoy impactando a una persona, a 2 o a 3. Y no me importa si impacto a 500 o a una. Si impacto a una, ya estoy haciendo algo. O sea, ya eso genera un cambio en esa persona. Una persona nos escribía en el Facebook que no es un tema del socialismo, es un tema del populismo, pero podríamos realmente desvincularlos. O más bien el populismo es simplemente la forma de comunicación para implementar una ideología política que sí está incorrecta y sí le hace daño a los pueblos. A ver, O podríamos decir que no, el socialismo no tiene nada que ver y realmente el socialismo es algo bueno. A ver, el populismo es una herramienta y el socialismo la sabe usar muy bien. Yo creo que eso define todo. No sé si estás de acuerdo, pero el populismo es una herramienta, o sea, es una forma de hacer política, ¿verdad? Y la corriente del socialismo la sabe usar bien, la está usando bien. Bueno, donde la usa bien, al menos gana, toma el poder. Y eso es lo que eso es lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Ecuador. Fíjate que el populismo lo ves en Estados Unidos con Trump y lo ves en Argentina con Kirchner, y ellos no son esencialmente socialistas. Entonces, el populismo es una herramienta que bien usada en algunos casos por el socialismo. Pero hay populismo de derecha y populismo de izquierda. Claro, ahora usted está completamente en contra del socialismo y cree que si el socialismo llegara a meterse más y más en Costa Rica sería negativo. Sí, la experiencia de lo que yo he vivido como ciudadano, sin pertenecer a un partido político nunca,
es que yo estoy en contra del Estado paternalista. Y por ahí pasa todo. El socialismo se basa en que el Estado se encarga de todo. Se encarga Controla de todo, todo o tiene que encargarse de todo. Y ahora controla hasta lo que pasa en Recovijas. Sí, exacto. Si bien tampoco creo en el otro extremo de total libre mercado, yo creo que sí tiene que haber un equilibrio. Claro. El problema de lo que ha pasado en Venezuela y en todos estos países, y es por el rumbo que va a Costa Rica, es que el tamaño del Estado ya es tan grande que se hace insostenible, y por eso tenemos los déficits fiscales como el que hay aquí. Entonces, volvemos a lo mismo, involúcrense. O sea, yo hace 10 años apenas, 9 años apenas, yo imaginarme estar sentado un miércoles en la noche aquí hablando de estas cosas que ustedes me preguntaran a mí, yo les respondiera, sin saber, porque a la final tampoco es que estudio y me leo 100 libros, sino es lo que voy aprendiendo, es vivencia vida. Claro. Era impensable, pero me tuve que involucrar. Y gracias por eso, porque yo sé que hay muchísimos venezolanos o costarricenses, que tenemos muchos amigos venezolanos, que agradecemos el que toma de su tiempo personal para involucrarse en esta causa y saber que no es va más allá de la propia persona, va, como decía ustedes, me imagino que cada cornflakes que sí se comen viendo la caja impresa les genera culpa. Eso genera una acción y nos saca del letargo político, el letargo cívico, el letargo ciudadano, que al final de cuentas es el que tiene muchas naciones simplemente dejando a los políticos hacer lo que quieran. Nosotros queremos agradecerles muchísimo a todos los venezolanos que han llegado a nuestro país a aportar de manera positiva, a ponernos también un parámetro de esfuerzo, de reinvención. De reinvención, de cómo ustedes en 5 minutos salen de sus países y en 5 minutos llegan a los países que llegan y montan su empresita, montan su café, montan su tienda, y eso verdaderamente es inspirador. Y yo quiero verdaderamente hacer un llamado a todos los costarricenses para que estemos más solidarizados con el pueblo costarricense que vive en cada país, porque nos están viendo muchísimos también en otros países, y que podamos involucrarnos y que podamos, como decía, si tenemos un celular y podemos dar una opinión en un Facebook Live o simplemente hacer un video, compartirlo, mostrar que tenemos una posición política al respecto, que tenemos, que ya no somos indiferentes, como decía don Víctor, que sabemos que estas cosas nos pueden afectar y nos pueden afectar realmente tangible y personalmente. No es un tema, a veces nosotros hablamos de economía, macroeconomía, y que las tasas de interés, y decimos, sí, pero eso realmente a mí no me afecta. Pero cuando yo pierdo 15, 20 kilos en una dieta porque un político decidió simplemente quitar de todos los supermercados la canasta básica, las cosas básicas, el papel higiénico, ahí es donde uno dice, la política realmente es relevante y tenemos nosotros que estar más involucrados en la política. Así que, don Víctor, muchísimas gracias. Aplaudimos todo el trabajo que está haciendo. Este es un espacio que está abierto en su casa para cuando quiera también traernos más información de la que ignoramos, y sé que hay mucha gente ahí que ignora, y agradecemos este tiempo y este espacio. Gracias a su esposa que nos prestó un ratito, a su familia. Y pues muy agradecidos, la verdad que sí. Queremos recordarles a todos que en nuestras redes sociales, @losignorantestv, tanto en Twitter como en YouTube, ya muy pronto vamos a tener el Instagram. Vamos a estar esta semana obsequiando el libro negro de la Nueva Izquierda, que es el libro de Agustín Lange y Nicolás Márquez. Lo dejaron autografiado específicamente para los ignorantes, y vamos a obsequiar uno durante toda la semana a las personas que compartan estas publicaciones de los ignorantes y le den like a la página. Vamos a estar obsequiando este libro negro de la Nueva Izquierda. Así que estén muy atentos a cada uno de los posteos que vamos a venir dando en nuestra página, y agradecerles de todo corazón el que estén en sintonía y el que podamos hacer esta comunidad de ignorantes cada vez más grande. Andrés. Don Víctor, muchas gracias. Realmente a veces pensamos que valoramos la salud hasta que estamos en un hospital o hasta que tenemos una situación apremiante en nuestra vida, y
este tipo de conversaciones nos ponen en perspectiva de que gozamos de muchos privilegios y de muchas, como decíamos antes, damos por sentado muchas cosas, que realmente el peso de no ser indiferentes, de no darle la espalda a decisiones que inherentemente nos van a gobernar y a afectar. Así es. Muchas gracias, don Víctor. Realmente ha sido una noche de entender, de valorar, de captar cuáles son los riesgos de entrar en un letargo político y de hacernos apolíticos. Muchas gracias por toda su información, por toda su vivencia y por poder tener una perspectiva más clara de lo que es un ciudadano venezolano. Don Víctor, comparto plenamente las palabras de mis compañeros ignorantes en agradecerle a usted ese llamado a despertarnos en defensa de nuestra república, de nuestras instituciones y de aquello que hasta hoy nos ha parecido tan seguro. Mañana es el Día del Amor, el Día de la Amistad, y curiosamente es un buen momento para recordar qué es el amor. Y hemos leído, aunque quizás no con el entendimiento, que el amor no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Si realmente tenemos amor por nuestra nación, amor por nuestra patria, no podemos gozarnos de las injusticias, no podemos gozarnos de que haya corrupción, de que el desempleo se dispare al 12%, de que en economía vayamos para atrás. No podemos gozarnos de que ciudadanos costarricenses estén empezando a padecer verdadera escasez, tal como lo está padeciendo hoy el pueblo venezolano en una escala mucho mayor. Creo que es una llamada de atención para despertarnos, para poder rescatar nuestras instituciones republicanas antes de que sea tarde. Muchas gracias, don Víctor, de verdad, por darnos ese llamado. No, a ustedes. Bueno, aquí ojalá que quede, yo creo que la fórmula de repente es buena, ¿no? 4 ignorantes hablando coloquialmente de lo que pasa, a veces llega más que 4 eruditos, ¿no? Claro que sí. Y ojalá hayamos despertado alguna conciencia hoy entre los que nos han visto. Gracias a ustedes por la visita y bueno, yo encantado de volver cuando me inviten. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y que pasen mañana un muy feliz Día del Amor y de la Amistad. Que Dios los bendiga, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. O sea, yo vine ciego.